Hey, soy Isra García. Bienvenidos a Disrupt Everything Podcast Series, el podcast de la reinvención, el podcast de la disrupción, el podcast de la liga del 1%, el podcast que hace accesible lo inaccesible, que destroza lo perfecto y habilita lo imposible, que hace en la práctica posible lo que en la teoría parecía imposible, con entrevistas a los más grandes disruptores, líderes y maestros mundiales, puenteando y uniendo sabiduría ancestral y sabiduría moderna, uniendo lo holístico con lo científico, lo experimental con lo teórico. Estás en el lugar adecuado para decodificar el potencial humano y lo que significa vivir una vida extraordinaria. Te espero y vamos al episodio. No olvides suscribirte, marcar la casilla de las notificaciones, darle un like para llegar a alguien más, decirnos a quién quieres que entrevistemos o qué quieres que tratemos en los siguientes episodios en los comentarios y no olvides hacer lo que haces naturalmente, sobresalir de ti mismo. Vamos a ello. Reinvéntate a ti mismo. Bienvenidos a Disrupt Everything Podcast Series con Isra García. La oportunidad de vivir en un estado permanente de reinvención y cambiar al mismo tiempo que el cambio ocurre. Un espacio para el potencial humano, acción, alto rendimiento holístico, ultraproductividad, estilo de vida experimental, actitud imparable, mentalidad disruptiva, entrenamiento y autodisciplina como estilo de vida, estoicismo moderno, marketing de impacto, liderazgo conectado y lo que venga. Vamos a darle. Chin chin, a falta de champán, buenas son unas infusiones y un té verde, ¿no? Té verde con manzanilla. Por ti y por nosotros, Marc. Por nosotros, hermano. Un placer. Y por todos los que estáis escuchando. Hay que apoyar. Siempre. Siempre. Nosotros solo podemos seguir mirando hacia adelante y mantenernos Nosotros solo podemos seguir mirando hacia adelante y mantenernos firmes en nuestra posición. Marc, ¿a qué te suena eso? Pues me suena que en alguna de esas que hemos divagado, creo que eso lo he dicho yo, ¿no? Así es. ¿Y qué te evoca o a qué te refieres con esto? Pues a ver, sinceramente ahora mismo no recuerdo contexto, porque en función del contexto en el que lo sitúes... Sobre Strap, sobre la marca, sobre crear un negocio que tenga alma... Pues entonces es muy claro, nosotros, yo siempre he intentado y que defender un poco ese alma, ese espíritu y mantenerte un poco ahí, ¿sabes? En el sentido de que al final lo que tú eres no lo puedes, no debes de venderlo, puedes ir cambiando con los años, todos evolucionamos obviamente, pero hay ciertas cosas que son innegociables y entiendo que iba por ahí la cita. Es innegociable ser uno mismo, ¿no? Sí, totalmente. Es innegociable para una marca ser la marca que es. Tiene que ser siempre fiel a su ideología y defenderla a muerte, aunque esa pueda variar con el paso de los años y conforme nos vamos haciendo mayores, pero entiendo que debe ser así. Bueno, Marc, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué cambio le hemos dado a la intro después de habernos pasado aquí 3 minutos hablando y el micro no conectado, ¿verdad? Marc se reía, me miraba y yo miraba el teléfono y me hace... Mira, y no tenía la clavija del micro conectada. A mí me estaba entrando la risa. No sabía si cortarte o no cortarte porque te lo estabas haciendo muy bien, la verdad. Así somos. Ayer en el aeropuerto, cuando llegó a la puerta de embarque, me di cuenta que me había dejado el portátil en el control de seguridad, así que me tocó correr, me crucé con Edu. ¿Dónde vas? Y yo, no, por el portátil, que me lo he dejado, ¿no? Y al final yo creo que
es parte de lo que somos, es parte de esa identidad que tú decías. Totalmente. Esa capacidad de liar la parda en un momento. Por mucho que intentes, Eso no cambiará nunca. no cambiará nunca. Bienvenidos, bienvenidas a Disrupt Everything Podcast Series. Como sabes, además de disruptores y líderes mundiales, maestros, además, dentro de ese grupo de disruptores, de vez en cuando me gusta sentarme con algunas de mis personas favoritas, preferidas, que forman parte de un círculo para mí de abundancia, del cual me encuentro extremadamente satisfecho de haber creado ese vínculo con personas como la que hoy vamos a entrevistar y con quien hoy voy a conversar, que es Mark Sanz, fundador de Strap, y ahora te contaré más sobre ellos. Y son personas que además de ser personas exitosas no solo en los negocios, sino sobre todo todavía más en la vida, son personas que enriquecen a uno, ¿no? Y el otro día, antes de empezar la Gran Victoria, le decía a Valentino, que es amigo nuestro, le decía, tío, me siento rico, porque tengo 50 amigos que literalmente me dejarían la oficina como su casa, o me dejarían llevar todo mis cosas a un almacén y luego llevárselo al almacén de sus padres. Esto es historia verídica. Y tío, Mark, eso es... Yo creo que para mí no hay nada más grande en este mundo. No lo hay. Y sobre todo cuando sabes que es recíproco, porque eso todavía lo engrandece más. El hecho de saber que tú lo estás haciendo por alguien, pero sabes a ciencia cierta, es que ni tan solo te lo planteas, que él lo haría exactamente igual por ti. Y eso es lo bonito, vaya. Eso es un tesoro, porque ni siquiera te lo planteas, es una animalada, como bien decimos muchas veces. Es una animalada, pero es verdad, no te lo planteas. Dices, yo no me he visto en esta tesitura, pero sé que podría acudir a él. Así es. Y automáticamente todo bien. Pues hoy tenemos a Mark. Mark, bienvenido a Disrupt Everything Podcast Series. Muchas gracias, Isra, un placer. Ya tocaba ya. Ya tocaba, que llevamos buscando esto pues desde 2021 y por A o por B no... Sí. Entre que tú viajas mucho y yo viajo más, ha costado. Y han sido años y están siendo años intensos, ¿verdad? Sí, ya lo creo, madre mía. Y lo que nos queda. Y conociéndonos yo creo que no va a bajar el suflé, ¿eh? Hoy escribía y decía, bueno, vale, sé que mi mente muchas veces me presenta un montón de cosas que hacer, pero es que encima encuentro felicidad y alegría en hacerlas. Es como, sí, parar, pero no parar porque debes parar, porque si tú quieres seguir, hay que seguir. Sí, 100%. Y a veces, ¿no? Como nos metemos en dinámicas de es que debería. No, a ver, respira. ¿Qué estás haciendo? O sea, te trae alegría, como decían en la película The Bucket List. Decía Morgan Freeman, ¿encontraste la alegría hoy? ¿Te da alegría? ¿Has dado alegría? Si la respuesta es sí, tío, es imposible que vivas mejor. Sí, keep going, total. ¿Verdad? Sí. Y la verdad que nosotros keep going. Total. 100%. Bueno, bienvenidos a esta serie de episodios que no sé qué episodio será cuando saquemos esto, pero ya hemos pasado los 220 episodios, casi ya 6 millones de escuchas, más de 285.000 descargas al mes, que empezó en 2017 con la finalidad de acercarte, de hacer accesible lo inaccesible, es decir, los hábitos, rutinas, claves, habilidades, comportamientos, mentalidad, carácter de ese 1% que marca la diferencia en el 99% restante. ¿Para qué? Para que tú formes parte de ese 1%, porque al final es un engaño. Ese 1% es más un 99% que crea un 100%, y eso somos todas las personas, el 100%. Pero debido a la mentalidad escasa, al lavado de cerebro, a la sistematización, a las excusas, quejas, pleitos, gimoteos, fustigaciones, etc., no, creemos que no somos parte de ese 100%. Pues somos ese 100%, y por esto nace Disrupt Everything Podcast Series, para deconstruir, diseccionar a personas como la que tenemos hoy con nosotros, Mark, que para mí son personas exitosas en los negocios, pero sobre todo y además y todavía más en la vida, lo cual para mí hacen
para mí son ejemplos a seguir, ¿no? De cómo viven y de los cuales aprendo a diario. Unas personas son más cercanas como Mark y otras son pues un poco más lejanas, como pueden ser Robin Sharma, como pueda ser Seth Godin, como puede ser Nancy Duarte, como pueden ser maestros Shaolin, aquí donde se nos ha cortado antes, ¿no? Pero, ¿verdad? Ahí. Abuelos mayas, chamanes, de todos y de esas personas que son muchas veces más inaccesibles, aprendemos y sacamos cosas que son muy valiosas y de eso se trata este podcast. Así que bienvenido, gracias por reinventarte a ti mismo, porque es la única forma de reinventar tu vida y al final tenemos que estar en un estado permanente de reinvención. Así que gracias y vamos a ello. Bienvenidos a Disrupt Everything Podcast Series con Isra García. Un espacio incategorizable con gente incategorizable para gente incategorizable. Reinvéntate a ti mismo. Se nota mucho cuando tu trabajo nace de una pasión y cuando nace del oportunismo de la situación. Ojo, muy loable, para nada lo critico. Y eso es lo que aportamos a esta escena. Pasión y autenticidad. Firmado Mark Sanz, aka Mark Strap. Mark Strap. Hostia, esto tiene tiempo, ¿eh? Sí. Esto lo tienes ahí guardadito, ¿eh? Lo encontré en un poco, sí, documentándome un poco más allá de lo que te conozco, pero quería aportar cosas para mí que fueran frescas, ¿no? Claro. Para mí sobre todo. Obvio. ¿Qué trae o qué significa hoy en día cuando has escuchado esto después de tantos años, qué significa? Significa... ¿O qué te trae, no? Significa un yo mucho más joven de lo que soy ahora, cuando me escucho. Pero tiene toda la razón. Lo que pasa es que ahora estoy como un poco resignado, porque al final el mundo empresarial, todo esto está todo como... Ya no... Se ha perdido la espontaneidad en muchas cosas. Wow. Y a mí, personalmente, como coleccionista de zapas y que empecé en el negocio por eso, porque era un friki de las zapas, literal, se ha perdido con muchas cosas, pero creo que la que más lo ha dinamitado han sido las redes sociales, que, ojo, para mi negocio tienen una repercusión en ventas acojonante, te diría que da hasta miedo a veces, pero cuando hablo de la espontaneidad y hablo de un poco el ser tú mismo, el no guiarte por las masas, eso se ha perdido. Mi labor, que era la que más me gustaba, era ir a elegir la ropa a los showrooms varias veces al año y luego ver cómo esa ropa o esas zapas que yo había elegido se vendían enseguida porque había acertado, ¿no? Y había dado con ese público. Ahora los chavales vienen a la tienda con el iPhone, con el smartphone abierto, con una foto y dicen, ¿tienes esto? No, pero la tienes. Antes de terminar la frase ya no están, ya se han ido. Porque solo quieren quieren la que lleva Messi, la que lleva el reggaetonero de turno, la que lleva... Les han comido. Les han comido la espontaneidad, les han comido el poder de decisión, sobre todo. Algo que también da bastante miedo. Y estamos abocados a ser una legión de lemmings. Wow. Estamos abocados a ser una legión de lemmings, en los términos que a mí me tocan, ¿no? Entonces, cuando me recitas esa cita, ¿no? Ahí yo estaba con mucho power, con muchas ganas, con muchísima ilusión, y veía cómo aquí en España habíamos iniciado el negocio de las zapas como una pasión, se nos estaba escapando de las manos como arena, en detrimento de gente que no tenía nada que ver un poco con la escena, no sabían nada de zapas, no eran coleccionistas, nunca no. Y vieron la oportunidad y a base de talonario y muchísimo dinero consiguieron, obviamente, las mejores marcas, las mejores condiciones, todo esto. Yo nunca me cambiaría.
nunca. Estoy muy orgulloso del camino que escogí, de cómo se han hecho las cosas, tanto las buenas como las no tan buenas, porque al final ha sido un aprendizaje todo esto, en las piedras que tropecé no volveré a tropezar, obviamente. Pero en ese momento estaba irritado. Ahí hay... Eso es como diría un reggaetonero, es una tiraera. ¿Sabes? Eso es... Eso es un dardo. Es un dardo. ¿Y cómo te sientes ahora mismo? Me siento mucho más relajado, ya no estoy enfadado con la escena. Al final cada uno aprovecha sus oportunidades. Esta gente, como dije en su momento, muy loable. El dardo no era para ellos, realmente. Ellos están haciendo su trabajo, aprovechar una carencia del mercado, aprovechar una oportunidad que vieron, un hueco ahí. El problema, el dardo ese iba para las marcas. Obviamente, las marcas nunca van a leer, no lo harán. Pero iba para ellos, porque realmente, al final, esta gente, el día que en vez de vender zapatillas, toque vender botas de agua, venderán botas de agua. Y no seguirán con las zapatillas. Mientras que los que empezamos con esto, por una pasión, moriremos con las zapatillas puestas. Y le follarán a las botas de agua. ¿Sabes? Entonces, las marcas al final, obviamente, pues van a por el Big Fish. Pero ahí al final de todo es lo que tú proyectes, la comunidad que seas capaz de generar. Eso es lo que a mí me ha devuelto un poco todo lo que yo he puesto. La comunidad que tiene Strap, cuando haces un concierto, cuando haces un evento en tienda, cuando ves las caras de la gente, cuando hay gente, ahora en mayo cumplimos 15 años, hay gente que lleva viniendo aquí 14. Wow. Eso, este tipo de tiendas no lo puedo decir. Son tiendas impersonales, son mainstream y van a la masa. Nosotros vamos a nuestro cliente. ¿Quién es Marc? Marc es un emprendedor nato. Ya con 10 años quería ser el que vende Nike a Deportes Arnau, aquí en Valencia. Marc es el fundador de Strap, una de las tiendas referencia en la escena sneakers y cultura street a nivel nacional. Una de las tiendas que cuentas con una mano de las más potentes. Esa curiosidad innata por las novedades en materia de zapatillas y, como has escuchado, y la cualidad de detectar joyas del mercado alimentaron una pasión que, como decía Marc, morirá con las botas puestas, que dio paso a Strap, como decía, una de las tiendas referencia en la escena y una de las tiendas más conocidas a nivel nacional en cuanto se trata de lanzamientos, de nuevas sneakers, de cultura urban. Además, Marc, como decía, es un emprendedor, y ya no solo en el sector de la moda, sino también en el sector de la música, algo que para lo que siempre ha tenido un gran y finísimo oído y una capacidad de juerga también asombrosa, donde siempre hemos tenido muy buenos vínculos y donde tenemos aquí para llenar 3 podcasts de 5 horas cada uno, si contáramos un poco de una parte de las batallitas que hemos vivido. Marc actualmente es DJ, toca, artista podríamos decir que un mix entre música house, disco, corrígeme si me equivoco. Sí, house underground, disco, micro house, sí, variantes del house todo. Marc además trata de meterse en el máximo número de líos posibles, y ahora, por si no fuera poco, además de tener varias tiendas como Deus Ex Machina, aquí en Valencia, la franquicia Strap, que es un bichito, y bueno, y la parte digital de Strap, que lo cuento separado porque son 2 sociedades diferentes, entonces lo cuento separado. Y además el último proyecto, Madre, un restaurante, correcto, aquí en Valencia. Sí, Madre. Marc, si tú antes hablabas de, ostras, estoy orgulloso de mi camino, ¿no? Y las piedras que me he encontrado en el camino. Si pusieras tu vida en perspectiva, en una línea del tiempo, ¿no? Desde que tengas uso de razón hasta el día de hoy,
¿cuáles dirías que han sido los momentos estelares clave que han cambiado cosas, han transformado, han impactado, que han sido un punto que dijeras, este? A ver, realmente de mi... A nivel personal y laboral, ¿eh? Sí. Me marcó mucho cuando... Bueno, me voy a ir por orden cronológico, ¿vale? Por favor. El primer hito fue cuando estuve fuera de Erasmus. Cuando estuve de Erasmus en Aachen, en Colonia, o sea, al lado de Colonia, en Alemania, ese añito allí con mi amigo Samuel y con mi gran amado Quique Zarzo, allí maduré, por fin, maduré. Mi madre cuando regresé me dijo, si lo vas a ver te mando hace 6 años, porque yo de jovencito fui bastante vivo y bueno, siempre fui buen estudiante, pero un poco revoltosito, ¿vale? Lo vamos a dejar. Yo para decir que era un bala perdida, decía, era un tío innovador, tú un tío vivo, o sea, vale. Un tío bastante vivo. Si escuchas esto alguna profesora... Saludos a las profesoras del colegio. Saludos a todas las profesoras de mis 5 institutos. Bueno, eso ya es un indicador clave. Sí. Entonces, la juventud la pasé muy bien, muy bien, pero si tengo que buscar algo que fue como un detonante, como algo que realmente hace clac, fue el primero de todos cuando me fui de Erasmus. 1 año en Alemania. ¿Qué cambia ahí o por qué dices maduré? Sí, el hecho de salir de España, estar lejos de tu familia, estar lejos de tus amigos, aprendí a estar solo, que no sabía. Yo siempre era el último que se iba de todos lados, el que siempre iba buscando a uno a otro tal para no estar solo. Pero no porque no me daba cuenta, simplemente a mí me gustaba estar acompañado porque soy una persona bastante juerguista, como tú has dicho, y bastante risueña, soy muy de broma, soy muy de mis amigos, la verdad, tú lo sabes. Entonces aprendí a estar solo, empecé a leer bastante, cosa que no hacía, y encontré momentos de... me tranquilizó, me bajó las revoluciones. Y también me enseñó a que no se puede estar en todo. Yo estaba viviendo una experiencia muy bonita allí, por aquella época lo único que había era Messenger, y al principio estaba como súper enganchado al Messenger todo el día, intentando conectar con algún amigo de Valencia y tal, hasta que me di cuenta de que por mucho que me conectase, lo que pasaba en Valencia y lo que estaba pasando en Aachen, y yo me debía lo que estaba pasando en Aachen. Presencia. Perdón. Entonces, ese año fue mágico. Aparte también, yo ya llevaba en la cabeza lo de la tienda, lo de abrir la tienda de zapas, y ese año viajé por toda Europa y me empapé bastante, ¿no? Y ya fue cuando volví a Valencia que definitivamente me di cuenta de que ahí había un vacío enorme, que Valencia, pues siempre que yo volvía de viaje, pues la ropa que me había comprado fuera, viajaba ya bastante, y la ropa que me compraba fuera siempre todo, oye, ¿cómo mola? ¿Dónde te has comprado esto? Oye, y esto y lo otro. Entonces me di cuenta, ¿no? de que bueno, pues que tampoco tenía tan mal gusto, aunque a mi madre nunca le gustase cómo fuera vestido, pero fue un poco como decir, ostras, es que igual esto puede funcionar. Y el siguiente hito ya fue a los 26, que fue cuando 2008, plena crisis inmobiliaria, cuando decidí montar Strap, la primera, con un socio, con Manu. Sus padres tenían una tienda de deportes en Alaquàs, los dos éramos de Alaquàs, y nada, y ahí nos fuimos, 26 añitos. Ya, pues eso, tengo 40, 14, ahora en mayo cumple 15 la tienda y 41 yo. Y ese fue el hito así, el hito fuerte, bastante, la verdad. El siguiente hito me tengo que remontar a cuando me separé de Manu, que no acabamos demasiado bien, pero también un saludo para Manu, porque él tenía una manera de entender el negocio muy diferente a la mía, me cortaba bastante las alas en ciertas cosas. Él pues
obviamente él venía de haber visto a sus padres manejar una tienda de ropa de pueblo y él lo replicaba, solo que sus padres la montaron en el 80 y estábamos en 2012. Entonces, bueno, pues llegamos a un acuerdo, yo me quedé con la sociedad, con la marca, con todo, y ahí fue cuando realmente Strava despegó. ¿Por qué crees que se despegó ahí? Porque por fin pude llevarla como yo quería, pese a que yo no tenía ni idea de números, no tenía ni idea de nada. Yo estudié turismo, yo era un chaval que le molaban las zapas y que se montó una tienda de zapas. Todos los números y todo esto lo llevaba él, pero a base de preguntar absolutamente todo a mis asesores y a todo el mundo, pues poco a poco fui cogiendo conciencia de lo que tenía entre manos. Y hasta el día de hoy, porque ya ahora mismo somos 12 trabajadores en Strava y somos una piña, somos amigos, salimos juntos y la verdad que da gusto ver cómo funciona, cómo todo el mundo lo mira como si fuese suyo. Mis trabajadores son mi familia, porque realmente lo son, la gran mayoría de ellos. Hay algunos que han entrado hace más poco tiempo, son más jóvenes, ha habido gente que era muy cercana a mí, que al final, pues después de llevar 10 años uno y 8 años el otro, han decidido, pues uno estudiar, el otro criar a su hija y tal, que les estoy agradecidísimo. Ahora los chavales que han entrado jóvenes es lo que necesitamos, que nosotros ya con 40 años, Kiko y yo, Kiko es el encargado, hay ciertas modas que no las vemos, que no las vemos, no nos podemos anticipar, y el secreto nuestro es anticiparse a estas tendencias. ¿Hay algún otro hito que recalcarías? Te iba a decir que me marcó mucho la muerte de mi abuelo. Me marcó bastante y recuerdo que cuando él estaba muy malito, en el hospital, yo me iba a ir a Ibiza, pero al final no me fui al hospital a verlo y me dijo, ¿tú no te ibas a Ibiza? Y le dije, sí, ya yo, pero he venido a verte. Y me dijo, de eso nada, te vas a Ibiza. Y me dijo, porque al final el Yayo ha tenido BMWs, ha tenido Mercedes, ha tenido casas, ha tenido Rolex, pero el Yayo lo que se lleva, ahora que está aquí, lo que se lleva es la final de la Recopa con su amigo Vicente. Dice, o cuando me iba con la Yaya a ver el Valencia, tal. Eso es lo que te vas a llevar. Así que vive. Wow. Y eso me marcó. Y desde entonces es una máxima que tengo conmigo. ¿Cuándo fue eso? Hace mucho tiempo. Ahora tengo 40, pues ahora como 15 años, cerca de 15 años. ¿Nos quedamos aquí en los hitos? Sí, yo creo que sí. Has hablado de un tema... ¿Hay alguno reciente? ¿Algo reciente que hayas dicho ha sido también un punto de inflexión? Sí, bueno, ha sido un punto de inflexión el divorcio, ¿vale? Ha sido un punto de inflexión porque pese a lo que conlleva, ¿vale? Que es una separación y tal, de una persona que quieres, nos ha valido, realmente nos ha servido de mucho a los dos, porque tengo contacto con ella y ella está súper bien, yo también estoy súper bien, los dos estuvimos casi 9 años juntos, dimos lo mejor y llegó un punto pues que ya no había mucho más que dar y bueno, creo que fue una buena decisión, porque yo siempre he tenido en la cabeza el hecho de que quiero viajar muchísimo, de que quiero vivir mucho, y a veces es muy complicado conciliar eso en pareja, a no ser que tu pareja piense exactamente igual que tú. Entonces, bueno, ahí cuando la separación me mudé a Ibiza, y la verdad que en Ibiza me acogieron
brutal, pero brutal. Y bueno, ahora estoy en Valencia por causas así un poco de trabajo y todo esto, arrancando madre y poniendo un poco aquí en Strap, arrimando el hombro a los chicos, pero deseando irme para Ibiza en cuanto pueda, porque me gusta la combinación Ibiza-Valencia. ¿Cuál te gustaría, no, esto me lleva a esta pregunta, ¿cuál te gustaría que fuese el siguiente hito? O sea, es un hito que yo un día, cuando me vuelva a sentar con ella, diría, este hito. Realmente... ¿Y por qué? Vale. Me encanta. El siguiente hito me gustaría que fuese la explosión de madre, porque hay muchísima ilusión y muchísimo sudor y muchísima esperanza en este proyecto, que además lo llevo a cabo con 4, o sea, somos 4 muy buenos amigos, luego hay otros inversores y tal. Y hay uno que entrevistamos también en este podcast, que es Javier Pérez, que dejaremos la entrevista en las notas del podcast. Pues Javier, Luis, Jorge y yo, muchísimo amor, muchísima dedicación, el concepto a nivel de arquitectura y diseño lo han hecho amigos nuestros, es decir, está todo hecho con muchísimo mimo, con muchísimo cariño y por lo que nos ha costado conseguir el local y todo esto, porque ha sido un poco vía crucis, ese me encantaría que fuese el siguiente hito, el hecho de consolidar madre y plantearnos abrir más madres. Has hablado sobre la familia, el equipo. ¿Cómo ejerces tú el liderazgo para crear algo tan familiar, ¿no? ¿Cómo estrechas esos vínculos para que, como bien dices, gente que incluso no es de la comunidad que es de la comunidad de Strap, pero no es se sienta como familia, ¿no? Porque hasta los clientes se sienten como familia, y eso es una de las cosas que yo siempre he visto como una gran virtud que tienes tú y tienes Strap, ¿no? Que es una familia de verdad. Sí, lo es. Muchas veces cuando lo decimos, muchas veces dices, ostras, igual lo repetimos mucho o tal, la gente se piensa que... Pero es que es verdad. Es que el otro día cuando yo estaba en Filipinas quedaron todos los chicos un domingo para hacer una barbacoa, que yo dije, oye, y esta quedada por el grupo, oye, y esta quedada, ya tío, qué putada que no está, pero ha salido así y tal, con las novias, o sea, tío, es complicado, o sea, es complicado que todos los trabajadores de una empresa se junten un domingo con las novias a hacer una barbacoa. En otros países hay más cultura, pero aquí no. Aquí es complicadísimo. Sí. Bueno, yo creo, no pasa en todos los sitios. No pasa en todos los sitios. Pues le gustaría mucho que pasara. Pues sinceramente, si me preguntas por el tema del liderazgo, te diré, aunque suene un poco que no siendo líder. Es decir, yo soy muy cercano siempre con todos los trabajadores. Ante todo, intento, por encima de todo, que ellos estén a gusto, porque si tú no estés a gusto no vas a proyectar lo que yo quiero. Y lo que yo quiero es que estés alegre, que cuando viene gente no estés con cara de perro, que no haya malas contestaciones, que no discutas con el compañero, que no tal. Entonces, yo intento que todo el mundo esté feliz en su puesto de trabajo. Y oye, ¿qué necesitáis? Y que esto, y que... A partir de ahí, tengo 2 figuras, que son Kiko y Joan. Kiko es el encargado de la parte de tienda física, Joan es el encargado de la parte de comercio digital, y bueno, con ellos son con los que realmente cuando tengo que tratar algún tema nos reunimos los 3 y ellos son un poco los que comunican al resto, pero hace nada hicimos una reunión todos y me gusta hacerlas, de hecho, pero no me he leído un libro de liderazgo en mi vida, no sé, es simplemente intentar que todo el mundo en su puesto esté bien, obviamente que el trabajo esté bien hecho, por supuestísimo. Cuando no está bien hecho, preguntarles si están bien, qué les pasa, si les falta algo, si necesitan alguna herramienta de la que no disponen, que pueden contar conmigo, siendo cercano. Yo creo que al final el hecho de que un trabajador sepa que
que si llama el teléfono se va a descolgar y si llama la puerta se va a abrir, eso es súper importante. Súper importante, porque al final el hacerte inaccesible solo... Yo no lo veo, y hay gente que ejerce el liderazgo un poco así, desde la altura, pero a mí me gusta, siempre me gusta el barro, Isra, tú lo sabes. ¿Qué cosas te funcionan bien para trabajar con equipos? Con tu equipo. Y bueno, también, por ejemplo, en Madre... Yo creo que para mí es algo súper importante el hecho de desdramatizar las situaciones y abordarlas desde un punto de vista distendido. Incluso cuando he tenido que tirar una bronca, dar una charla de oye chicos, así no, tal, siempre he empezado resaltando las cosas buenas de todo el equipo, porque obviamente que haya cierta cosa que no esté bien hecha, oye, pues se mejora y ya está. Lo importante es detectarla, transmitirla y corregirla. Pero yo creo que el hecho de sentarse en una mesa todos con unas cervezas desdramatiza el hecho de que pueda haber una reprimenda a alguien o en general, o que sea una situación delicada, porque han habido veces. Pero creo que hay que simplemente humanizar el trato, un tono coloquial. También es cierto que bueno, al final entiendo que esto no a lo mejor no puede ser extrapolable a todos los sectores o tipología de negocios. Aquí al final estás tratando todo el día con gente joven, estás vendiendo un producto joven, el ambiente, por ende, también por mi forma de ser, por la diferencia de edad que tengo con ellos y tal, a lo mejor no están marcadas. Si yo tuviese 60 y los chicos, bueno, no, tampoco, no sería igual. Sería igual. Marc, una de las cosas también que destaco en todos estos años que te veo es la capacidad de hacer familia y de relacionarte con la gente y moverte muy bien en los círculos. O sea, yo sé que me vas a decir, soy yo, lo hago natural. ¿Te has fijado? Imagino que sí, que te habrás dado cuenta de esto. Y ¿cómo haces familia? ¿Cómo cultivas relaciones? Pues lo que tú has dicho. A ver, yo no me he dado cuenta, pero sí que me lo han dicho, obviamente. Sí que muchas veces me lo han dicho, tío, es que tú eres una bestia social, es que mi amigo Rubén me lo ha dicho muchas veces. Tío, pues yo creo que la clave es no esperar nada de nada. Cuando entablas una conversación con alguien que no conoces de nada, no esperar nada, no juzgar, que creo que es importantísimo y que estamos llenos de prejuicio, y digo estamos porque también me pasa de prejuiciar. Más mil yo. Y creo que eso es un error, porque y a mí me ha pasado al revés, o sea, que me han prejuiciado y luego cuando me han conocido me han dicho, hostia, pues eres buen chaval, y he dicho, hostia, ¿pero y por qué? Porque no iba a serlo. No, porque tenías pintas y de... no sé, tal, ¿sabes? Y bueno, pues es una movida que me perciban así, pero a lo mejor yo también hago algo para que sea así. Obviamente no es todo el mundo, pero sí que me lo han dicho a veces. Entonces yo creo que al final el hecho de cultivar esas relaciones es siendo tú mismo, literal, porque estés con un... Yo el otro día esto te lo cuento así, off the record. El otro día al director de banco se me escapó un bro. A un señor de 65 años. ¿En serio? Sí. Ay, muchas gracias, bro. Y dije, joder. ¿Y qué te dijo el tío? No, se me quedó así, me hizo así como el símbolo de surfero. Sí, quiero decir que obviamente Qué grande. Sí. Pues cómo hables, cómo te expreses, obviamente, pues si estás en una cena de gala de, yo qué sé, tu pareja es actriz o cualquier movida y tal, pues primero tienes que inspeccionar un poco el terreno y ver con quién estás. Es muy importante saber comportarse en todos lados. Yo siempre lo digo, hay que saber estar. Hay mucha gente que no sabe hacerlo y para mí es importantísimo. Hay que saber estar en una rave, hay que saber estar en la gala de los Goya. Eso que hoy ya te escuché una vez que me lo dijiste. Sí, es que es así. Porque en una rave también hay que saber estar. Para no... O
¿sabes? Para no parecer un bicho raro. Entonces, gracias a Dios, eso toda la vida. He dormido unos tales de $3 la noche en Bolivia, y acabo de venir del hotelazo de nuestro amigo Pepillo en Filipinas, y me lo he pasado igual de guay. Quiero decir que al final las cosas tienen la importancia que tú les quieras dar, y tanto para las cosas materiales como para las cosas emocionales. Sí, no, quiero decir que es el valor que tú les quieras dar. Habrá gente que ya tenga tanto que no le dé valor a nada, prácticamente. Y eso me lleva... ¿Qué es importante para ti en la vida? Para mí, ¿Qué valoras, no? Lo más importante es la familia y los amigos. Obviamente en pareja, que entraría en familia, ¿no? Es lo más importante. Para mí lo más importante es la familia y los amigos. ¿Y laboralmente? Laboralmente, para mí lo más importante es venir a trabajar cada día sin darte cuenta de que estás viniendo a trabajar. Es decir, ir al trabajo como si fueses a quedar con tus amigos, igual. Para mí eso es sé que es súper complicado, es un tópico, ¿no? Pero es que es así. Mucha gente lo dice, pero es que suena tópico. Ah, bonito es ir a trabajar. Sí, pero es que es así. Cuando tú lo que has creado, porque yo soy empresario y tengo una tienda de zapatillas y tal, pero si mi pasión fuesen las lavadoras y me monto una lavandería de estas de tal, pues iría encantado todos los días. O un cocinero que se monta un restaurante. Porque es lo que te mueve. Porque es lo que te mueve. Ahora yo me he montado un restaurante con los socios, pero yo directamente no trabajo allí, la responsabilidad la tiene Jorge. Pero aún así iría a gusto porque es mío. Iría a gusto trabajar el día que tuviese que ir. Pero para mí es que es eso. A nivel laboral, tener un buen clima de trabajo es también muy importante, porque tú puedes venir con todas las ganas del mundo, pero si luego aquí tienes un gallinero montado, se te van rápido. Pero si tienes un buen clima de trabajo... ¿Cómo creas un buen clima de trabajo? Pues un poco a lo que te había dicho antes, ¿no? El primero que tiene que dar ejemplo eres tú. Hay que decir buenos días todos los días. Hay que tener momentos de distendidos, ¿no? Un piti, va, tal. Terraza, risas, jiji, jaja. Unas cervecitas al salir del trabajo. Alguna jornada de estas de team building. Pero es que nuestras jornadas de team building salen solas. O sea, yo no digo voy a hacer team building, no hemos ido a los cars en la vida, no hemos ido al Paymore en la vida, no. Quedamos a hacer una paella o unas cervezas, o ver el fútbol, o salimos de fiesta. Al final creo que es eso, y sobre todo hacer partícipe a todo el mundo, que todo el mundo se sienta querido y respetado. Hay que invertir en los demás. Totalmente. Marc, ¿cuáles son los mayores aprendizajes que te llevas de estos 15 años como Strap oficial, pero casi 20, ¿no? Casi 20 y pico? Sí, no, Strap oficial 15 años. Aprendizajes. Sí, o las grandes lecciones que te llevas, ¿no? Pues mira, volviendo a lo de mi socio, te diría que nunca te des por... O sea, aunque te intenten hacer pequeño, porque a mí lo intentó, nunca te des por vencido si estás convencido. Si tú crees en ti mismo, nunca te des por vencido. Otra cosa es que tengas dudas, pero si tú estás convencido de que es por ahí, aunque el GPS te diga que no, tú por ahí, que al final llegas, te lo digo. Ese es un aprendizaje así de hace bastante tiempo. Y luego, la primera cita que has dicho, nunca pierdas la identidad. Nunca pierdas la identidad, porque al final es lo que te va a definir, y el legado que tú vayas a dejar
dependerá de lo fiel que haya sido a tu identidad. ¿Cómo definirías la identidad de Strap y la tuya? La identidad de Strap es la mía, realmente. Porque al final los valores se han creado a raíz de, ¿no? Es una tienda de streetwear donde tiene cabida todo el mundo, que te intenta buscar siempre cosas diferentes que ofrecer, y que aparte su máxima es crear y consolidar una comunidad donde todo el mundo esté a gusto y que no sea solo venir a comprar. Desde el primer momento yo no quería tener una tienda que fuese: hola, un 42, sí, toma, 50, pum, clean, tarjeta, hasta luego. No. Nunca lo he querido y sigo sin quererlo, obviamente. Quiero que sea un sitio donde ocurren cosas, donde la gente se conozca, donde nazcan relaciones interpersonales, donde acabes yendo a la boda de un cliente, donde un proveedor tuyo esté invitado a tu boda. Proveedores tuyos, gente que no conocías de absolutamente nada, hayan acabado siendo auténticos hermanos. Eso es Strap y eso soy yo. Y eso es Marc. Entonces, eso. ¿Qué volverías a hacer sí o sí si volvieras a empezar, ¿no? Volvieras a nacer? ¿Qué harías sí o sí y qué no volverías a hacer? A ver, sinceramente, Ajá. Creo que hubiese tomado las mismas decisiones. Creo, porque estoy orgulloso del camino. Quiero decir, no me gusta el camino y no lo cambiaría. Sí que cambiaría, y esto voy a decir porque sí, porque no me siento muy orgulloso de ello. Fui bastante impertinente, fui bastante irreverente con los profesores en mi época de tal, y no estoy nada orgulloso de cómo los traté a algunos en algún momento determinado. Eso lo cambiaría. Hubiese intentado ser un poquito no tan trasto, ¿sabes? En el instituto, porque ya no solo por los profesores, sino también por mi madre. A mi madre la he hecho padecer bastante. Entonces, eso sí que no lo haría. ¿Y te has planteado contactar con esos profesores? Me he encontrado alguno por ahí, tío. Ajá. Sí, el otro día aquí en Strap una. ¿En serio? Sí. María Jesús. ¿Y cómo fue? Pues tío, yo entraba y ella había pagado y salía, ¿no? Y se giró, tal, y claro, pues nos quedamos así como mirándonos, y yo así digo, yo a ti te conozco, y me dice, ¿eres Marc? Digo, sí, digo, yo sé que me has dado clase, pero no sé ni en qué colegio, o sea, no sé ni en qué instituto, ni tal. Me dice, soy María Jesús, tal, de las monjas, y digo, hola. Y digo, y me dice, y dice, ¿qué vienes a comprar? Y digo, no, digo, es mía la tienda. Y me dice, ¿la tienda es tuya? Y dice, pues es que mi hija solo quiere que venga aquí a comprar y tal, no sé qué. Y entonces pues estuvimos ahí un poco hablando, ¿no? De que a qué me dedicaba, qué hacía. Le conté un poco así rápido y me dijo, tío, pues me alegro muchísimo porque... No damos un duro por ti. No damos un duro. Y me ha pasado más veces, sí, me he ido encontrando profesores por ahí. Marc, ¿cuál es el hábito que más y mejor te funciona y por qué? El hábito que más y mejor me funciona. La cerveza de los viernes por la tarde, bro. Qué grande, tío. Es un pedazo de hábito. Eso es un super hábito, bro. Es un super hábito de la productividad, ¿eh? Son muchos años. A ver, he de reconocer que tengo muchísima fuerza de voluntad, pero me cuesta mantener ciertas cosas en el tiempo.
¿vale? También viene, y esto te lo digo abierto, bueno, tú lo sabes, tú me conoces, esto viene también un poco porque al final mi vida está en constante movimiento, no paro de crear cosas, meterme en historias, y quieras o no, eso hace que te disipes bastante, porque al final cuando tienes 4 frentes abiertos o 5, cuesta, a mí que no, ya hace tiempo que no estudio y tal, me cuesta un poco coger el foco y de repente tienes que hacer algo súper rápido, tienes que presentar algo que se te había pasado y tienes que soltar eso y poner el foco en otra cosa y al final acabas el día totalmente agotado. Me falta un poco de rutina y un poco de hábito para ciertas cosas. Y entre esos que cuando los haces te vienen muy bien, ¿cuáles destacarías? El deporte, tío. Ahora, o sea, lo he hecho de menos, lo he echado muchísimo de menos. Llevo casi 3 años sin hacer nada. Y el viernes empecé. Hoy es el primer día que no ando como un pingüino de las agujetas que tenía. Pero tengo ganas, estoy motivado, me apetece porque me viene muy bien para la cabeza. Y uno que he rescatado ahora en Filipinas, porque nos ha llovido bastante en el viaje, es de leer, tío. Me devoré un libro y ahora todos los días buscando un huequito para poder leer porque me tranquiliza también mucho. Yo soy muy nervioso, tío, y necesito cosas que me mansen un poco el gremlin que llevo dentro. ¿Cuál es el libro de todos los que has leído que más te ha marcado? ¿Y por qué, si puedes compartir? A ver, que me haya marcado... o que recuerdes con más fuerza. Me gustó... A ver, no he leído mucho, pero, por ejemplo, me gustó mucho me gustó bastante, me lo leí súper rápido, la biografía de Agassi, ¿vale? Andrea Agassi. Me lo recomendó mi hermano, Pau, me lo dejó y me lo leí, pero súper rápido. ¿Y por qué? Porque el tío... Bueno, no voy a hacer spoiler tampoco, ¿no? Del libro. Bueno, puedes ahí como mencionarlo. El tío llegó a ser número 1 mundial del tenis sin que le gustase el tenis. Wow. Ahí lo dejo. ¿Y el libro más reciente que estás leyendo? Pues ahora estoy leyendo el que me he comprado, uno que se llama Tostonazo. Wow. Que es del escritor que me compré un libro en Madrid antes de subirme al avión para irme a Filipinas, que se llamaba Los Millones, que era de Santiago, no me acuerdo del apellido ahora, Santiago no sé qué. Lo buscaremos. Sí, de hecho es el autor el título más famoso es uno que se llama Los Asquerosos. No sé si conoces y tal. Entonces, este de Los Millones me moló porque la trama era que a un tío le había tocado la primitiva, pero no podía cobrarlo porque era del Grapo y no tenía DNI. Y bueno, es una trama ahí, como se las ingenia y tal. Me gustó, me lo pasé bien leyéndolo, me reí y ahora en la estación del tren, volviendo a Valencia, después del viaje, me compré otro del mismo escritor. Y he empezado por ahí, sí. ¿Sobre qué va? Pues el Tostonazo llevo poco, llevo como 100 páginas y tal. Va de un chaval, está escrito en primera persona. Un chaval que está un poco perdido en la vida, le da bastante a la bebida y tal, y al final, por una cogorza que se pilla y tal, acaba trabajando en una productora de cine. Y en esa productora de cine tiene una figura un poco cretina de un tío que se entromete en todo sin tener ni puta idea, y habla, ¿no? Pues de cómo la gente acepta que esa persona que tiene poder pueda manipular toda la película y bueno, que les afecte lo menos posible e intentar llevarlo un mensaje muy interesante para estos tiempos. Sí, está guay. Y ahí estoy. ¿Y el próximo libro que te gustaría leer o alguno que tengas en...? No tengo ni idea. Tengo a medias el del arte de la guerra, que es que lo he palmado, tío, en la mudanza de Ibiza. Lo tenía como a medias y no lo encuentro. El arte de la guerra lo tengo a mitad. Y luego la verdad que no sé, ya te digo, nunca he sido muy lector porque he sido muy inquieto y me costaba mucho poner el foco, y cuando me daba cuenta llevaba 10 veces leyendo el mismo párrafo de hostia, no me entero, porque me disipo, me voy a los negocios, me voy a la música, me voy a cualquier cosa.
Hablando de proyectos, ¿en qué estás ahora mismo? ¿Qué tienes en la cabeza? Aparte de Madre y todo esto, bueno, ahora estamos a full con Madre porque, bueno, la gente no lo sabe, pero es un restaurante, pero está en la playa, aquí en Valencia, en el Cabanyal, y hemos abierto en la peor época para nosotros, pero ahora estamos preparando realmente la primera temporada de verano que vamos a vivir, que creo y espero que sea frenética. Y luego todo lo demás está un poco relacionado con la música, para ver qué hacemos este verano, si hacemos algo en Ibiza, si no, si arrancamos algo aquí en Valencia. Va un poco por ahí, con la música. Me tiene bastante pillado últimamente la música. ¿Qué es lo que te ha llamado? Bueno, siempre te había llamado, ¿no? Pero ¿cómo decidiste dar el paso finalmente? Porque sí, no, tal... Pues tío, todo el mundo me lo pregunta, ¿no? De, oye, pero no llevas mucho pinchando, ¿no? Digo, no. ¿Cómo decidiste dar el paso y cómo te has progresado tanto, ya no solo a nivel musical, sino a nivel de actuaciones, a nivel de tocar, a nivel de tener una residencia en Destino Pachá, Ibiza? Pues, a ver, a mí siempre la música me ha encantado. De hecho, ya son muchos años al lado del altavoz, la verdad. Pero sí que es cierto que, pese a tener un montón de colegas DJs, nunca me dio por pinchar. La gente me decía, tío, ¿tú cómo puede ser que cuando está Juanjo, Albertito, tal, no sé qué, tú no pinches? Y yo digo, pues porque es que prefiero bailar. Es verdad, es que prefería bailar. Yo los veía ahí súper atareados, ahí con el vinilo arriba, para abajo. Y yo decía, tío, sí, vale, guay. Pero yo prefiero bailar. Y ha sido así hasta hace 4 años o así. 4 añitos que con mi expareja. Bueno, todo vino por una charla con mi buen amigo Yoda de Barcelona. Porque yo, claro, en Strap siempre hemos ido a hacer muchos eventos y todo esto para los clientes. Pues presentación de la nueva colección de Stussy, evento. Y claro, yo no tenía equipo, tenía que alquilarlo cada vez. Dependía de que, bueno, en ese momento estaba Pablo Cerián, pero que pudiese venir a pinchar Nando, que pudiese venir amigos. Y un día hablando con Yoda me dijo, nen, tú lo que tienes que hacer es comprarte un equipo y aprender tú a pinchar, porque encima a ti te mola la música y pinchas en tus eventos y no dependes de nadie. Y dije, pues tío, sí, tienes razón. Encima con mi pareja también, a ella también le molaba y habíamos hablado, bueno, vamos a comprar y aprendemos los dos. Y nada, lo compramos y al poco tiempo, pandemia. O sea, lo compramos, yo me engorilé mucho más que ella. Yo fue amor a primera vista, no soltaba los TDJ. Y luego enseguida, pues lo compramos una Navidad, las Navidades siguientes, pandemia. O sea, el año siguiente. Y ahí fue o sea, para mí fue una masterclass. Yo le metía todos los días 8 horas seguro a pinchar. Wow. Y había días que más. Había días que me podía tirar desde las 8 de la tarde hasta las 10 de la mañana. Sí, con muchos tercios de cerveza. Porque, tío, es que era como... Al final la música no es otra cosa que una forma de expresión bestial, pero bestial. Y yo tenía mucho guardado ahí, ¿sabes? Y el hecho de empezar a revisar carpetas de música antigua cuando nos descargábamos, cuando no existía Spotify y todas estas cosas, nos descargábamos y encontrar canciones, escucharme sesiones en CDs y decir, ¡guau! Oro puro. Shazam. Y cazar un temazo de la época tuya era maravilloso y sigue siéndolo, ¿eh? O sea, cada vez que pincho, la verdad que es como que te vacías, ¿sabes? Y cuando haces un buen set y ves que la gente está bailando a tope, es como, joder, estáis bailando conmigo, porque al final es tu selección musical, es lo que tú en que momento quieres transmitir, y es la hostia, tío. ¿Y esa progresión que has tenido, a qué crees que se ha debido? Pues un poco a lo que has dicho antes, de la manera de relacionarme y todo esto. Estar en Ibiza ha ayudado mucho también. Y bueno, pues estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado. ¿Cuáles dirías?
Madre, un proyecto nuevo. ¿Qué te ha dado nuevo en tu set de aprendizaje, en tu set de crecimiento? A ver, he aprendido. Me ha dado, de momento, muchos dolores de cabeza. Básico. No, pero estos dolores de cabeza me encantan, tío. Estoy enganchado a eso, a las reformas, a crear cosas nuevas. Cuando está en proceso embrionario es lo que me cautiva a tope de emprender y de crear cosas nuevas. Me ha dado la oportunidad de crear algo con muy buenos amigos. Esto ya llevábamos unos años dándole vueltas. Fue Jorge el que nos juntó un poco y al que le tengo que dar gracias, ¿no? Porque la experiencia está siendo bonita, a la vez que es un reto y dura momentos, satisfactoria en otros, pero me ha dado más bagaje. El hecho de, aquí en Strato tomo las decisiones yo solo, aquí se tiene que consensuar. He aprendido muchísimo. Yo no tenía, bueno, tú sabes que toda mi familia son panaderos, pero hostelería mi hermano Pau sí que había probado, pero yo no tenía ni idea. Y bueno, aprendiendo de gente muy buena y con ganas, con muchas ganas de aportar mi granito de arena. Ahora cuando está abierto la otra parte, también ahí con tema de eventos y poniendo musiquita y bueno, y haciendo que todo funcione. Marc, vamos a pasar a las preguntas de fogueo intermedio y rápido, que son preguntas un poco más ágiles, más divertidas, más... Bueno, creo que estas también lo han sido, ¿no? ¿Cuál es la habilidad más importante en este momento, en el mundo en el que vivimos, y por qué? Según tú, claro. Habilidad. Hablar inglés. Hablar inglés bien. Hay que ser hábil, ¿eh? Y es importante. Es importantísimo. ¿Cuáles son las 3 cosas que te has dicho a ti mismo en los momentos más oscuros o duros para seguir adelante? 3 o qué cosas, ¿eh? Igual no hay 3. Siempre ha sido... Todo pasa. Esto es una frase, no en esta palabra, pero esto es una frase de mi amiga Rocío, que por suerte, por desgracia, todo pasa. Todo llega y todo pasa. Lo decía su padre. ¿Cuál ha sido tu mayor logro hasta la fecha? Mi mayor logro, ser la persona que soy a día de hoy con lo desviado que estaba de joven. ¿Y algún fracaso o fallo que sea uno de los más importantes? Haber sido infiel a mi expareja. ¿Cuál es el mayor desafío al que te has enfrentado? ¿Y cómo lo has superado? Cuando me separé de mi ex socio y me vi con 2 tiendas y sin tener ni idea de llevar el negocio, bueno, ni idea, no ser un pro, yo no había estudiado empresarial, nada, eso. Arrancar en 2012 después de separarme con mi socio. ¿Y cómo lo superaste? Actitud, ilusión y trabajo. No hay más, ¿verdad? No hay más. Sota, caballo y rey. Es que así es imposible que falle. Es verdad. ¿Cuál es la cita o frase que hayas escuchado, visto o leído recientemente que más te haya como impactado? Hay muchas tuyas que me parecen acojonantes. Ahora no tengo ninguna en la cabeza, pero los chispazos, hay algunos tuyos que me parecen, se me pone la piel de gallina y todo en algunos. Pero ahora mismo no me pillas en blanco. ¿Alguna que sea tu favorita o algo? Esto lo puse hace poco en una publicación que hicimos en Strap, porque una frase es una cita de Mucho Muchacho, de un rapero que me gusta mucho. Me gusta mucho
se puede comprar todo menos el talento. ¿Qué quieres ser de mayor? Isra García. Cabrón. No hago planes a largo plazo, bro. ¿Tienes alguna técnica de creatividad para ser creativo? ¿Haces algo aparte de la cerveza de los viernes? No. No trabajo. O sea, si me preguntas que si trabajo para ser creativo, no. ¿Cuál es tu mejor secreto para motivarte? Mi mejor secreto para motivarme. Venga, va, que el viernes está ahí. No, mejor secreto para motivarme. No, creo que es innato, tío. Tú me conoces, no soy una persona que suele estar alicaída. Y porque me da rabia cuando estoy alicaído. Entonces es como algo interno, tío, que no quiere decir que no me permita estar triste. Una cosa es estar triste por cualquier cosa, todos tenemos derecho a estar tristes, obviamente. Pero ahí, cuando estoy triste, no me intento motivar, me doy a mi tristeza. Porque me dejo ir. Sí, me dejo ir a la tristeza porque es lo que necesito en ese momento. Pero a nivel de motivación, es como una arenga interna, ¿no? De venga, va, hostia. ¿Hay algo que se repita cuando te levantas en tu mente o que vivas? Un comportamiento, un hábito, una frase, una palabra, No, tío. O sea, seguro que sí, pero no lo tengo identificado. ¿Y al ir a dormir? Al ir a dormir... No, tampoco, tío. Es que voy en piloto automático gran parte del tiempo y más en estos dos momentos. Por las mañanas siempre... Bueno, la rutina. Levanto, vasito de agüita con limón, ducha y a currar. Y en ese momento, obviamente, con mis pensamientos... Mira, por las noches siempre, antes de acostarme, hago un repaso a todas las cosas que tengo que hacer al día siguiente. Y si tengo mucho jaleo y me noto que estoy un poco nervioso, me lo apunto, me lo escribo. ¿Tienes algún ritual o manía ultra secreta? Soy bastante chalado con el tema de las simetrías y las movidas. Me da muchísimo toque cuando algo está torcido. No sé si te das cuenta. Tenéis que ver la agenda aquí, los dos bolis. La agenda, los dos bolis en medio, intentando buscar el centro siempre. No, pero así manías o... No, así lo más raro, si tengo los pies fríos no me puedo dormir. Eso... Bueno, alguna cosa más no puedo con los pies fríos. ¿Cuál es tu sueño en voz alta? Vivir, tío. Puta madre. Lo tenemos, tío. Vivir. No hay más. Que me sorprenda la vida, tío. Que encontrarme a gente de puta madre en el viaje. No sé. No es nada material, no es nada de negocios. Es simplemente eso, tío. Es vivir con intensidad y vivir fuerte, tío. Vivir con densidad, ¿eh? Sí. Cuando piensas en la palabra éxito, ¿quién es la primera persona que te viene a la mente? Mis padres, tío. Qué grande, tío. Sí, no era nada fácil. Panaderos con 3 hijos, que los 3 les hayamos salido así de guay. Qué grande, ¿eh? Sí que lo es. ¿Cuál es el peor consejo que has recibido? Olvídate, no vas a poder. O estás loco, quítatelo de la cabeza. ¿Y el mejor? Mis padres. Cariño,
si tú crees, pa'lante. Mi madre me decía, si te hace feliz, hazlo. Sí, Y mi me madre sigue igual. diciendo. Si tú crees, pa'lante. Los papás te apoyan. ¿Qué le dirías al Marc de 20 años? Para por casa de vez en cuando. Y estate un poquito más en casa. ¿Y al de 60? A casa a ducharte. ¡Qué animalada! A ducharte y a dormir. Si pudieras tener una valla en algún punto neurálgico de la ciudad, en Nueva York, en Londres, en Ámsterdam, en Berlín, en Bogotá, Una valla de... una valla de publicidad, Vale. ¿qué pondrías en ella? Hostia, qué cabrón. Está me ha volado el coco, ¿eh? ¿Qué pondría en ella, tío? Buah, bro, es que... Mensajes de ánimo es como muy de sobrecillo de café. Es... No sé, tío. Hostia, está buena, ¿eh? Esta es buena. No sé, tío. Te dejo que... bueno, nos quedan un par de preguntas y te dejo que Vale. le des una vuelta. A ver si hago, si no, seguimos. ¿Cuál sería tu equipo ideal de consejeros vitales de 5 personas, vivas o muertas? Puedes elegir entre vivos y muertos, de la historia, de tal. ¿Quiénes serían las 5 personas que tú elegirías? ¡Guau! Menudo elenco de personajes. ¿Qué te parece? Mi amigo Eric, tío, que en paz descanse, que siempre lo tengo ahí. Vivas o muertas, tócate los huevos. Incluso, quiero decir, de la historia, ¿eh? O sea, Sí. Joder, cabrón, esto se avisa, tío, y es que claro, hay tantos ahí. Julio Alberto. Julio Alberto. Pepe Mújica. Y mi amigo Quique Zarzo. Y aquí tiene que entrar un... Sí, no. Tiene que tener... Está ahí entre Prince y el... Y Freddie Mercury. Nos enteramos a los dos, tío. Sí, ¿no? Pueden Sí, entrar los dos, ¿no? Claro, tío, equipazo de... ¿Has visto qué elenco, bro? Tengo que meter aquí que ahí para que ponga un poco de cordura, ¿eh? No, claro. Esto es Música. la puta Champions League. Marc, ¿algo más que desees añadir? Que muchísimas gracias, tío, por este ratito. Nos hemos estado Gracias, la unas bomba. risitas, as usual. ¿Qué te gustaría decirle a la gente escuchando este podcast? Pues que muchísimas gracias por haberos mantenido ahí esa hora y 11 minutos que llevamos. Que es un placer que mi amigo Isra me tenga tanta estima y me haya hecho la presentación que me ha hecho. Me abruma, y que hacéis muy bien siguiendo este podcast porque esto que él hace es totalmente de corazón y totalmente por amor al arte, y que realmente creo que tiene mucho valor el hecho de entrevistar a gente potente, amigos y tal, con el fin de desnudarlos un poco y que todo el mundo pueda aprender de estas batallitas y de las cosas que nos han pasado. Y poco más. Desearos a todos que viváis con fuerza,
que disfrutéis muchísimo del camino, como Isra hace y yo lo intento también. Y que está muy guay trabajar, pero está muchísimo mejor vivir. Así que ahí os lo dejo. Estáis invitados un viernes a una birra, después de currar. Y a Strap. Y a Strap cuando queráis. Y a Madre. En Madre la birra. Yo os invito en Madre a la birra. Dejaremos los enlaces de Madre, de Strap, también de Strap Online, donde la gente puede conseguir los productos sin necesidad, porque no muchos estarán en Valencia. ¿También enviáis internacional? Sí, claro. Vale, pues envíos internacionales, También. envíos nacionales. Y esa podría ser, ¿no? Está mejor vivir, ¿no? Podría ser la frase del cartel, ¿o la tienes? Sí, no, podría ser esa. Vive fuerte. Vive fuerte. Vive fuerte. Marc, ¿dónde puede encontrarte la gente que quiera saber más sobre ti? Pues si quieres saber algo más de mí, que me escriba para tomarse una cerveza, cara a cara. Redes sociales prácticamente no publico nada. Lo tengo pues, a nivel de negocio y todo eso, y para publicar cuando pincho en algún lado, pero procuro no publicar demasiado de mi vida ahí, porque por suerte, por desgracia, pues no todo el mundo sabe digerir ciertas cosas. Entonces, si alguien quiere saber algo de mí, mensajito y a tomar una cervecita. Pues facilitaremos tu contacto, si es posible, o tu supuestísimo. email. Sí, claro. Ya nos contarás. Correo y cara a cara. Marc, ha sido un placer, tío. Igualmente, este hermano. momentazo que la verdad sabía que iba a ser especial, y porque esas son las cosas que luego no olvidas, y que hace que conozcas un montón de cosas que no conocías sobre ti, y poder escuchar, ¿no? Y estar aquí tranquilos en un espacio. Eso es lo bonito del podcast, es lo que les he dicho, que mola este momento de complicidad entre tú y el invitado, en este caso yo, y que ellos lo puedan disfrutar, y sobre todo que si pueden sacar algo de valor, que seguro que sí, que lo hagan. Y seguro que lo sacarán. Acabo con una cita, otra que rescaté, y decía: cada vez que alguien me ha preguntado por mis principios empresariales, siempre contesto que para mí el más importante es mantenerte fiel a tu identidad. Un negocio que nace desde la pasión debe ser una prolongación tuya, como bien apuntabas anteriormente, un reflejo de lo que eso significa para ti y lo que te ha llevado hasta ahí. Eso es morir con las botas puestas. Así es. Gracias, Marc. Gracias a todos por estar ahí, por decidir dar un paso al frente y encontrar la diferencia que marca la diferencia. Seguimos bailando con el momento y viviendo bien despiertos y bien a fuego. Y recuerda, si esto ha resonado contigo, compártelo con alguien a quien pueda también beneficiarle y resonar. Aplica al menos una de las cosas que has encontrado aquí, un libro, un consejo, una forma de actuar. Y si además te quieres pasar por Spotify o Apple Podcast y dejar una reseña, genial, porque eso nos hace seguir creciendo y creciendo. Y ya sabes, reinvéntate, o alguien vendrá y hará que te reinventes, y eso siempre será bastante más doloroso. Y acabo con la cita que escribía hoy, ¿no? Y escribía algo que no sé, que me ha llamado la atención, ¿no? Y es que los anhelos son solo un hábito, no son reales. Así que si te ves anhelando algo, deseando algo que no tienes, no te preocupes demasiado, es simplemente un hábito. Así que vamos a ello. Y como extra, antes de finalizar, voy a compartir contigo 3 bonos, 3 premios extra. Principalmente por escuchar este podcast, por estar suscrito a Disrupt Everything Podcast Series y por estar aquí y ahora. ¿Te parece poco? El primer extra es un ebook que podrás descargar, es un enlace que hay en las notas del podcast y que podrás descargar, sobre las claves esenciales de cómo ser imparable o actuar como si lo fueras. Un ebook que narra una aventura de autosuficiencia, donde extrae esas claves que puedes aplicar en tu día a día. El segundo extra
el bono, el premio, es un vídeo del manifiesto del estoico moderno. El manifiesto de cómo llevar una gran vida. Un vídeo de unos minutos. Y el tercer bono es una guía sobre cómo cultivar la autoestima. Los 3 enlaces de los 3 bonos serán los 3 últimos enlaces en las notas y recursos de este podcast. Y esto es algo que voy a ir haciendo habitualmente cuando grabe podcast, ya sea en castellano o cuando hay algún invitado internacional en inglés. Además, quiero destacar la reseña y el comentario de Nico Vinales, que dice: increíble sabiduría compartida. El podcast es simplemente increíble. Conecté con él y me encontré a mí mismo con un montón de sabiduría y diferentes puntos de vista que me han hecho crecer como ser humano. No puedo recomendar esto lo suficiente. Gracias, Nico, desde Miami, por esta reseña en el podcast y gracias a todos los que estáis aquí apoyando y compartiendo. Quiero utilizar los últimos segundos para incitarte y animarte a que, si escuchas esto desde Spotify, que dejes una reseña, que dejes una valoración. Creo que solo se puede desde la propia app, no desde el reproductor web o de escritorio. Hay una forma de dejar estrellas, pues te lo agradecería mucho porque ayudan a posicionar el podcast y a ser mucho más encontrable para otros oyentes. Y si lo estás escuchando desde Apple Podcast, pues que dejes, si resuena contigo y estás listo y preparado y te apetece darme ese regalo, que entres y dejes una reseña y, como Nico, compartas qué te parece el podcast o qué te gustaría ver en los siguientes episodios. Feedback. Y si lo escuchas desde otra plataforma donde se puede dejar comentarios, también, porque me sirve para seguir buscando líderes, disruptores mundiales a los que entrevistar y traerlos, diseccionarlos y deconstruirlos, y sirve para saber quién está ahí y el apoyo y el amor que se comparte, en el que uno da y recibe. Así que seguimos, el viaje continúa, la vida es un baile, pues vamos a bailar. Gracias por escuchar Disrupt Everything Podcast Series con Isra García. Te esperamos en el próximo episodio. Puedes escucharnos en cualquier plataforma de podcast o en isragarcia.es/podcast, donde encontrarás entrevistas con Seth Godin, Robin Sharma, Wim Hof, Kevin Kelly, Stephen Kotler, Joseph Ahram y grandes estoicos modernos, maestros Zen, maestros Shaolin, actores de Hollywood, sabios del Nuevo Mundo y otros muchos disruptores, además de los episodios a solas con Isra. Y el viaje continúa. Gracias por haber escuchado este podcast, por haberlo visualizado, por haber estado aquí, por seguir aquí, por sobresalir, por reinventarte, por liderar, por elegirte. No hay una Cenicienta a las 12, estamos aquí. Espero que hayas disfrutado y que tomes acción y que en los comentarios nos digas qué te ha parecido, qué te gustaría que tratásemos, qué te gustaría encontrar, qué necesitas, cómo te podemos servir mejor. Porque esa es la misión: servir, impactar, practicar, jugar, amar y vivir. Y para eso está este podcast. Así que vamos a ello. Cuento con tu apoyo, cuento con tu like, cuento con tu suscripción y ojalá entres en Spotify o en Apple Podcast y dejes una reseña. El viaje continúa.